Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de biología. En nuestra clase de hoy hablaremos acerca de la evolución y haremos una introducción a lo que será nuestra temática del último periodo a nivel general acerca del origen de las especies eh, y cómo podemos clasificarlas taxonómicamente. Para esto, el primer tema será el que estamos viendo en pantalla, evolución, tan solo una teoría. Cuando nosotros vemos estas imágenes que estamos observando, esta primera imagen, esta segunda y esta tercera, solemos pensar que no podrían tener alguna relación, pero los análisis investigativos o los análisis de estudio de aspectos genéticos y de evolución han evidenciado que todas las especies tienen la capacidad no solo de evolucionar en el contorno de su palabra o en el contexto de su palabra, sino de cambiar algunas características, no solo físicas, sino algunas características a nivel genético para poder adaptarse a diferentes condiciones que necesiten adaptarse, valga la redundancia. Entonces, quisiera preguntarles para iniciar si ustedes sabían que la palabra evolución proviene del latín evolver, que significa desenrollar o desplegar, para revelar o manifestar potencias ocultas. Ese es en sí el significado en su origen o en su idioma original. Sin embargo, pues hoy en día se utiliza este término para describir algunos cambios que se manifiestan en las poblaciones a través de todas las generaciones o de diferentes generaciones y que se desencadenan por cambios en las condiciones del medio en el que habitan. Debemos tener en cuenta que una población en el campo de la biología es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten o habitan en un mismo espacio y tiempo y que también, chicos, comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva, una alta unión reproductiva y ecológica del grupo. No solo que viven en un mismo entorno, que manejan un mismo ambiente y que se dan durante un mismo tiempo, sino que esas relaciones hacen que haya unas fuertes relaciones reproductivas y ecológicas en la vida en la Tierra, según las teorías, según diferentes propuestas que se han hecho y estudios, se cree que comenzó hace miles de millones de años con organismos unicelulares muy simples. Eso hace parte de una teoría muy importante que veremos en este periodo también. Y hoy en día los organismos exhiben una enorme gama de diferencias, así como algunas similitudes sorprendentes, ¿sí? Así como nosotros compartimos muchas cosas en común con otros tipos de organismos, pues también se evidencian diferencias abismales, ¿sí? Y los biólogos afirman que todos los seres vivos actuales descienden de aquellos organismos primitivos unicelulares. Estas ideas se encuentran condensadas en una teoría llamada teoría de la evolución, que fue pues establecida, investigada y propuesta por Charles Darwin, que es uno de los de una de las teorías más famosas que aún muchos consideran que no es norma, algunos también evidencian que allí hay muchas no solo dificultades, sino que hay algunas inconsistencias, pero bueno, no podemos negar que Charles Darwin hizo una investigación muy detallada acerca de cómo las especies han evolucionado a través de las generaciones dependiendo de las condiciones ambientales en las que se han desarrollado. Algunos aspectos generales de este señor Darwin es que fue un naturalista inglés, nacido en Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, y Darwin desde que era muy pequeño mostró un interés muy marcado por la naturaleza. Él hizo su primer ingreso a la Facultad de Medicina
en Edimburgo, pero no, pues no le gustó mucho la carrera, entonces ingresó a hacer una carrera eclesiástica en Cambridge y allí conoció a un reverendo quien lo hizo parte de una expedición alrededor del mundo en el buque Beagle, y a partir de todas esas expediciones y de todos esos viajes que él hizo en este buque, empezó a hacer las diferentes observaciones y empezó pues a desarrollar lo que es la base de la teoría de las especies, que es su propuesta. Debemos decir, chicos, que la evolución en un sentido amplio significa cambio. ¿Listo? Es una de las palabras más importantes cuando nosotros hablamos de evolución. Y este concepto lo aplicamos al cambio de las características de una población a través de las generaciones, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de evolución solo hablamos del cambio del mono al humano, ¿sí? Y créanme, chicos, que mi objetivo no es hacerles creer esta teoría o solamente pues hay que revisarla, ¿cierto? Cada uno de nosotros debe hacer una investigación detallada y pues cada uno toma un partido de lo que cree o no. Pero nosotros creemos que evolución es solamente el paso del chimpancé al humano. Y no, resulta que cuando nosotros hablamos de evolución hablamos de todos esos cambios que han tenido miles y millones de especies a través de un tiempo, y que esos cambios se han dado porque esos organismos necesitan adaptarse a las condiciones que se les presentan, y eso ha hecho que hayan esas variaciones en sus características, como lo mencioné anteriormente. Asimismo, esta teoría puede ayudarnos a explicar semejanzas y diferencias entre las especies y también cómo estas cambian. Entonces, las evidencias de la evolución, si nosotros pudiéramos mirarlo desde una visión bioquímica, entonces diríamos que las semejanzas entre las moléculas biológicas de diferentes especies pueden reflejar la existencia de un ancestro evolutivo compartido, que va a ser uno de los temas también que veremos más adelante, un ancestro común. ¿Y a qué hace referencia la biología cuando nos hablan de un ancestro común? Y en el nivel más básico de todos los seres vivos comparten lo siguiente. Número 1, el mismo material genético. Número 2, en algunos genes entre especies, secuencias de ADN muy parecidas. Número 3, el mismo proceso básico de expresión de genes, transcripción y traducción, que nosotros ya estamos familiarizados con ellos. Y número 4, los mismos materiales de construcción como los aminoácidos. Entonces, digamos que a nivel bioquímico, a nivel biológico, hay muchas similitudes entre unas especies y otras, lo que lleva a pensar a los biólogos o lo que les lleva a afirmar de que todos venimos de un ancestro común. Estas características compartidas sugieren que todos los seres vivos descienden de un ancestro común y que dicho ancestro tenía ADN como material genético. Usaba el código genético y expresaba sus genes mediante la transcripción y traducción. Y que todos los organismos actuales comparten estas características porque fueron, digámoslo de cierta forma, heredadas de dicho ancestro. Y porque cualquier cambio grande en esta maquinaria básica habría afectado la funcionalidad de las células. A menudo los biólogos hacen comparaciones de las secuencias de los genes relacionados de diferentes especies para analizar cómo se relacionan evolutivamente estas especies entre sí. Entonces, son estudios genéticos y taxonómicos para ver entre organismos de diferentes especies qué tanta variación hay en sus genes para ver precisamente eso, si proceden o no de un ancestro común. Sin embargo, pues los biólogos afirman que esto es una realidad. Bien, chicos, esta es a manera de introducción, una revisión muy general de nuestro siguiente tema, en donde daremos detalles ya más precisos de la teoría de las especies y entraremos a mirar clasificación taxonómica de estos organismos. Muchas gracias por su atención.